La traición más dolorosa no viene de los enemigos, sino de aquellos a quienes diste la vida. Nunca imaginé que esas palabras, que alguna vez leí en un libro polvoriento de la biblioteca de mi difunto esposo Manuel, se convertirían en la definición exacta de mi propia historia. Durante 40 años, Manuel y yo construimos nuestra vida en esta finca centenaria en La Rioja, rodeada de viñedos que pintaban el paisaje de verde en primavera y de oro en otoño. Aquí criamos a nuestros hijos, aquí reímos, discutimos, soñamos, y aquí lo despedí, cuando su corazón, cansado de tantos años de trabajo, de latir. Desde entonces, la finca fue más que una propiedad, era mi refugio, mi memoria viva, el último vínculo tangible con el hombre que amé. Por eso, cuando mi hijo Mayo R. Alberto comenzó a insistir en que era demasiado grande para mí, no supe en ese momento que esas palabras eran el primer movimiento de una partida, mucho más oscura. La primera vez que lo mencionó fue un domingo de primavera. Él llegó desde Madrid con su esposa, Isabel de la Vega, y mi nieto pequeño, Isabel, impecable como siempre, con ese aire de superioridad que ni siquiera intentaba disimular. Dejó caer la primera semilla, doña Carmen. Esta casa es enorme. ¿No le preocupa estar sola aquí? ¿Qué pasaría si un día se cae y no hay nadie para ayudarla? Yo sonreí con educación, pero antes de que pudiera responder, Alberto añadió: Mamá, no queremos que un día tengamos que lamentar no haber insistido antes. Su tono era suave, casi caricoso, pero había algo en su mirada que me puso incómoda. Mi hijo menor, Javier, que había venido desde Burgos para pasar el día conmigo, levantó la cabeza de inmediato. Mamá, está perfectamente, dijo con firmeza. Tiene 66, no 90. Y si necesita ayuda, para eso estamos nosotros. Isabel arqueó una ceja y respondió con una sonrisa tan falsa como el brillo de sus joyas. Claro, Javier, pero tú no vives aquí. No puedes estar pendiente todos los días. Apreté los labios. No necesito que nadie me vigile. Soy una mujer adulta y esta es mi casa. La conversación quedó ahí por ese día. Pero lo que no sabía era que aquella sería la primera de muchas. A las semanas siguientes, las visitas de Alberto se hicieron más frecuentes. A veces venía solo, sin Isabel, con un tono más conciliador. Otras veces llegaban juntos, trayendo folletos de residencias para Mayo Res en San Sebastián o Bilbao, siempre con la misma cantinela: será más seguro, más cómodo, menos preocupaciones. Una tarde, mientras servía café en la terraza, Isabel dejó un folleto sobre la mesa y lo empujó suavemente hacia mí. Mire, doña Carmen, tienen actividades todos los días, atención médica a comedas, y usted podría vender esta finca y vivir tranquila el resto de su vida. Tranquila, ya vivo, respondí. Aquí estoy segura, rodeada de mis recuerdos. Pero ellos no se daban por vencidos. Alberto comenzó a invitar a amigos que, casualmente, eran tasadores, agentes inmobiliarios o abogados de planificación patrimonial. Uno de esos días, el tasador mencionó, con un brillo codicioso en los ojos, que la finca, incluyendo la casa principal, las 2 casas de huéspedes y las hectáreas de viñedo, podía valer más de 5 millones de euros ampay, sin que se diera en cuenta. Como Isabel y Alberto intercambiaban una mirada rápida, de esas que dicen más que 1000 palabras. Fue entonces cuando sentí un escalofrío. Ya no se trataba de mi bienestar, se trataba de dinero, y muchos intentaron un enfoque más emocional. Isabel comenzó a hacer comentarios velados sobre lo caro que debía ser mantener la finca, los impuestos, las reparaciones. Con el dinero de la venta, doña Carmen podría viajar, cumplir esos sueños que dejó para después. Mire, como si supiera cuáles eran mis sueños. Yo, en silencio, pensaba: mi único sueño es seguir viviendo donde fui feliz. Poco a poco, empezaron a usar a mi nieto como instrumento. Cada vez lo traían menos, y cuando lo hacían, notaba que el niño parecía distante. Una tarde, lo escuché preguntarle a su padre: Papá, ¿por qué la abuela no quiere vivir con nosotros si su casa es muy grande? Y la respuesta de Alberto me heló la sangre.
porque la abuela es muy terca y no quiere hacer lo que es mejor para ella. Un domingo, Javier vino solo sin su esposa, y mientras paseábamos por el viñedo, le conté todo, mamá. Esto no está bien, dijo con los puños cerrados. No tienen derecho a presionarte así. Dice que se preocupa por mí. Se preocupa por esos 5 millones de euros. Mamá, no por ti. En sus palabras eran duras, pero en el fondo sabía que eran ciertas, admitirlo. Sin embargo, significaba aceptar que mi propio hijo Mayo me veía como un obstáculo entre él y una fortuna. A la presión aumentó. Alberto empezó a insinuar que yo ya no estaba tan atenta como antes. Mamá, ayer me dijiste que pagaste la factura de la luz, pero cuando llamé, me dijeron que estaba atrasada, mamá. Encontré la leche en el armario, no en la nevera. ¿Estás segura de que estás bien? Cada comentario era una gota de veneno, diseñada para sembrar dudas sobre mi capacidad. En una noche, después de que se fueran, llamé a Lucía Fernández, mi abogada y amiga de confianza, desde hacía más de 15. Al escuchar mi voz temblorosa se puso seria. Carmen, cuéntame todo, y no me ocultes nada. Él le relaté cada detalle, las visitas constantes, las insinuaciones sobre mi memoria, los documentos que Alberto me había hecho firmar para el banco o para el seguro. Hubo un silencio largo al otro lado. Necesito que vengas mañana a mi despacho y me traigas todos esos papeles, todos. Al día siguiente, conduje hasta Logroño con una carpeta llena de documentos. Mientras subía en el ascensor de su despacho, sentí que estaba subiendo hacia la verdad, una verdad que quizás no quería oír. Lucía revisó los papeles con rapidez, frunciendo el ceño cada vez más. Dios mío, Carmen, esto es mucho peor de lo que pensaba. Este no es un trámite bancario, es un poder notarial que le da a Alberto control absoluto sobre tus finanzas. Y este otro. Levantó otro folio. Es un informe médico falso que dice que no eres competente para manejar tus propios asuntos. Me quedé helada, pero yo nunca vi a un médico. Nunca firmé algo. Ah, sí, Louisa, esta firma está falsificada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo encajaba, las insinuaciones, los documentos urgentes, la presión constante. Lucía me miró a los ojos. Carmen, han estado construyendo un caso para quitarte todo. Pero si confías en mí, podemos detenerlos y exponerlos. Fue en ese momento cuando comprendí que lo que estaba en juego no era solo mi casa, sino mi dignidad. Lucía se inclinó hacia mí, apoyando los codos sobre su escritorio de madera oscura. Su voz se volvió baja, casi un susurro, pero cargada de firmeza. Lo que vamos a hacer no es fácil, Carmen. Hoy te advierto, vas a tener que actuar como si no supieras nada. ¿Actuar? Pregunté, todavía con la mente nublada por la revelación. Sí, si Alberto sospecha que descubrimos su plan, puede acelerar los trámites o mover el dinero antes de que podamos intervenir. Necesitamos pruebas irrefutables, grabaciones, testigos, documentos. El solo hecho de pensar en seguirle la corriente a mi propio hijo, mientras él intentaba robarme, me revolvía el estómago. Pero Lucía tenía razón. ¿Y cómo? ¿Cómo empiezo? Pregunté. Primero, vamos a anular silenciosamente todos los documentos fraudulentos que ha presentado. Yo ya estoy preparando la solicitud para invalidar el poder notarial y el informe médico falso. Segundo, vas a seguir su juego. Cuando te proponga a reuniones, almuerzos o firmar algo, no te niegues. Pide tiempo para leer, haz preguntas y lleva siempre este dispositivo contigo. Sacó de un cajón un pequeño broche con forma de flor. Es una grabadora. Todo lo que se diga quedará registrado. Lo sostuve en mis manos. Era delicado, bonito, y a partir de ese momento, mi arma más poderosa. En aquella tarde, volví a la finca con el corazón encogido. Me senté en la cocina, mirando la carpeta vacía que antes contenía los documentos de mi vida. Todo lo que Manuel y yo habíamos construido podía haberse perdido para siempre si no hubiera llamado a Lucía. La voz de mi marido resonaba en mi memoria. Carmen, nunca dejes que nadie decida por ti lo que es tuyo. Esa noche
Apenas dormí, imaginaba la sonrisa satisfecha de Isabel, las frases paternalistas de Alberto, como si ya fueran dueños de mi destino. 2 días después, Alberto llamó: «Mamá, este domingo queremos invitarte a comer a un sitio especial en Logroño». Isabel y yo pensamos que es hora de hablar seriamente sobre tu futuro. Futuro, una palabra que en su boca sonaba como sentencia. «Claro, hijo, me encantará», respondí con voz dulce, apretando el broche grabadora en mi mano antes del almuerzo. Lucía y yo repasamos el plan. Cuando te presenten los papeles, no firmes de inmediato. Mira los documentos. Finch que no entiendes. Hazles explicar una y otra vez y sobre todo, deja que hablen. Cuanto más digan, más se incriminan. Entiendo. Recuerda, firmé papeles que me dijiste que eran una cosa, cuando en realidad eran otra. Eso se llama fraude. Esa frase, Carmen, tienes que decirla en algún momento. Con claridad. Ana, sentí. El domingo llegó con un cielo gris y un aire húmedo que anunciaba lluvia. Me vestí con un traje azul marino que Manuel siempre había dicho que me hacía ver fuerte. Me coloqué el broche en la solapa y practiqué una sonrisa neutral frente al espejo. Alberto llegó puntual, impecablemente vestido, con esa sonrisa que tantos engaños ocultaba. Isabel, en el asiento del copiloto, lucía un conjunto de seda, color marfil, y un perfume demasiado fuerte. «Mamá, qué elegante te ves hoy», comentó Alberto, dándome un beso en la mejilla. «Gracias, hijo», respondí, ocultando mi nerviosismo. El restaurante estaba en una antigua bodega reformada, madera oscura, lámparas cálidas, un ambiente pensado para cerrar tratos importantes. Nos llevaron a un reservado, lejos del resto de comensales, durante la primera hora. Todo fue charla banal, el colegio de mi nieto, los vinos de la temporada, las vacaciones que quizás podríamos hacer juntos. Yo respondía con frases cortas, esperando finalmente. Después del plato principal, Alberto dejó su copa de vino y adoptó un tono grave. «Mamá, hemos estado pensando mucho en ti y en tu bienestar. Mantener la finca es caro, complicado y, francamente, una carga innecesaria para ti». En Isabel asintió con esa mirada de falsa compasión. «Lo que Alberto quiere decir es que hemos encontrado una solución que te liberará de preocupaciones». Sacó una carpeta de cuero y la colocó frente a mí. «La finca de 5 millones de euros. Ya la vendí hace tiempo», dijo Alberto, con una sonrisa triunfante. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la expresión que ellos esperaban, sorpresa, confusión. «¿Cómo que ya la vendiste?» «Exactamente lo que escuchaste. Firmest los papeles la semana pasada, ¿recuerdas?». Su voz resumaba con descendencia. «Firmé papeles que me dijiste que eran una cosa, cuando en realidad eran otra. Eso se llama fraude». Alberto, el silencio que siguió fue denso. Isabel intentó suavizarlo. «Fue por tu propio bien, Carmen. Nunca habrías tomado la decisión correcta por ti misma». Me incliné hacia adelante, fingiendo debilidad. «¿Y si no? Estoy de acuerdo con esto». «Ya no tienes opción», replicó Alberto. «Los médicos dicen que no eres competente para decidir». Quise gritar, pero me contuve. En cambio, fingí rendición. «Supongo que ustedes saben lo que es mejor para mí». Alberto sonrió, convencido de su victoria. Isabel se relajó, creyendo que me había quebrado al final del almuerzo. Mientras ellos pedían café, yo ya sabía que la grabación era una bomba de relojería. No solo habían admitido la venta sin mi consentimiento real, sino también el uso de documentos médicos falsos y su intención de administrar mi dinero de camino a casa. En el coche, Alberto dijo: «Mañana iremos temprano a la finca para empezar a organizar tus cosas». «Claro, hijo». Al bajar, me abrazó como si me hiciera un favor. Yo lo observé alejarse, pensando en lo que Lucía me había dicho: «Los únicos papeles que vas a firmar hoy van a ser muy diferentes a los que esperabas, Alberto». Y tenía razón. Muy pronto, todo cambiaría. Apenas dormí aquella noche. Mi quid, sentada en la butaca del salón, mirando las sombras que proyectaban las lámparas sobre las paredes de piedra. Afuera, el viento movía las ramas de los almendros, y en mi interior, algo parecido a una tormenta
me impedía cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía la sonrisa satisfecha de Isabel en el restaurante. Escuchaba la voz de Alberto repitiendo, la finca de 5 millones de euros. Ya la vendí hace tiempo, ¿no? Pero en mi mente esa frase ya no me haría en mi alimentaba. Sería la cuerda con la que ellos mismos se atarían las manos a las 6 en punto. Sonó mi teléfono. Era Lucía. Todo está listo. Carmen, los fraudulentos ya han sido anulados por el juzgado. Las autoridades están informadas y 2 inspectores esperan mi llamada para entrar en el momento justo. ¿Y el equipo de grabación? Ya revise to brush. La grabación es clara, como el agua. Admiten la venta sin tu consentimiento, el uso de informes médicos falsos y su intención de controlar todo tu dinero. Ann respiré hondo. Entonces, Lucía, hoy se acaba esta pesadilla. A las 8:15, escuché el ruido inconfundible del motor del coche de Alberto en el camino de grava. Me asomé discretamente por la ventana. Venía acompañado, como había dicho, a una furgoneta blanca. Seguía su coche, y detrás bajaron 2 personas que no conocía, cargando cajas vacías y carpetas. Llamaron al timbre. Abrí la puerta con una sonrisa tranquila. Buenos días, mamá, dijo Alberto, con un entusiasmo falso. Hemos traído ayuda para hacer esto más rápido. Ann detrás de él. Isabel ya estaba observando cada rincón, como si fuera la gerente de una subasta. Carmen, esta es Laura, una tasadora, y este es Miguel, que nos ayudará con el embalaje. Encantada, dije, manteniendo la voz dulce. Pensamos empezar por tu habitación, añadió Isabel. Así aseguramos que las joyas y objetos más valiosos estén bien guardados. Ann subimos las escaleras. Laura sacó un portapapeles y empezó a tomar notas. Isabel fue directo a mi joyero. Estos pendientes de diamantes son preciosos, comentó, mirándolos como si ya fueran suyos. Manuel me los regaló en nuestro 10º aniversario, dije, tocándolos con la yema de los dedos. Pues mejor que estén en un lugar seguro, añadió Isabel, metiéndolos en una caja acolchada a Alberto. Mientras tanto, revisaba cajones. De repente levantó unos sobres. Mamá, ¿qué es esto? Documentos de mi testamento y certificados de depósito que guardaba con Manuel. Mejor los guardo yo. Probablemente haya que actualizarlos con la nueva situación. Ann se los metió al bolsillo sin esperar mi respuesta. Cada movimiento suyo me recordaba por qué estaba haciendo esto. En mi mente repetía la frase que le diría cuando todo se destapara. Las consecuencias de tus acciones no las decido yo. Las decidiste tú cuando elegiste robarme en lugar de amarme, ¿no? A las 10:30, el momento llegó. Escuché el sonido de varios coches entrando por el camino. La grava crujió bajo ruedas pesadas. Y luego, el ruido metálico de puertas cerrándose con firmeza. Ann Isabel se asomó a la ventana. Su cara perdió todo color. Alberto, ven aquí ahora. Él se acercó al ver lo que había fuera, 2 coches policiales y un vehículo oficial. Frunció el ceño. ¿Qué diablos está pasando? Él también sonó. Esta vez, con insistencia. Yo voy, dije con calma. No, mamá, yo me encargo, replicó, sujetándome del brazo. Paró antes tú que pudiera moverse. Una voz firme retumbó desde el otro lado de la puerta. Policía, tenemos una orden de registro para esta propiedad. Vaya despacio, disfrutando cada paso. Abrí la puerta y me encontré con la inspectora Morales, uniforme impeccable, carpeta en mano. Alberto Álvarez, preguntó. ¿Sí, soy yo? Pero, esto debe ser un error. Tiene usted una orden de detención por fraude, falsificación de documentos y explotación financiera de una persona. Mayo, era Isabel, dejó caer la caja de joyas que llevaba. El sonido metálico al golpear el suelo resonó en todo el hall. Esto es ridículo, gritó Alberto. Es mi madre, la estoy cuidando a mí. Acerqué, mirándolo directo a los ojos. Lo que hiciste, Alberto, fue tratar de robarme. Falsificaste documentos médicos para declararme incapaz y quisiste vender mi casa sin mi consentimiento. Pero tú firmaste. Firmé papeles que me dijiste que eran una cosa, cuando en realidad eran otra. Eso se llama fraude. Anglos agentes esposaron a Isabel. Ella me miró con odio puro. Eres una vieja manipuladora,
Solté una risa breve. Ustedes pasaron meses planeando cómo robarme todo lo que Manuel y yo construimos. Y ahora, la manipuladora soy yo, Lucía. Entró en ese momento, su carpeta en mano. La grabación es clara. Inspectora, dijo, aquí tiene todo: en admisiones verbales, fechas, nombres, el plan completo. La inspectora Morales asintió. Señora Álvarez, ¿se encuentra bien? Estoy mejor que nunca, respondí. En medio del caos, escuché un coche detenerse bruscamente afuera. Era Javier. Entró, me abrazó con fuerza. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien, hijo. Se acabó. Miró a su hermano Mayo. Eres esposado. Y su voz se volvió dura. ¿Cómo pudiste hacer esto? Lo que necesitaba era amor y respeto, no mentiras y robo. Alberto bajó la cabeza. Por primera vez en meses, no tuvo respuesta mientras se los llevaban. Alberto intentó un último recurso. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos devolverte el dinero. Las consecuencias de tus acciones, no las decido yo. Las decidiste tú cuando elegiste robarme. En lugar de amarme, en la puerta se cerró detrás de ellos. Y en la finca volvió el silencio. Un silencio nuevo, sin amenazas escondidas, sin sonrisas falsas, y yo, de pie, en mi hall de entrada, supe que aquel día marcaría el inicio de mi verdadera libertad. Han pasado 3 meses desde aquel día en que vi a Alberto y Isabel esposados, subiendo a la parte trasera de un coche policial. 3 meses desde que la finca volvió a ser solo mía, sin miradas calculadoras, ni susurros a mis espaldas. El otoño ha llegado a La Rioja. A los viñedos que rodean mi casa se tiñen de tonos dorados y rojos, y el aire fresco huele a tierra húmeda. Cada vez que abro las ventanas por la mañana y dejo entrar ese aroma, siento como si la finca me devolviera la paz que me había quitado la traición aquella mañana. Javier llegó temprano con una carta en la mano. Es de él, dijo simplemente, dejándola sobre la mesa del salón. No tuve que preguntar de quién. Reconocí la letra de Alberto al instante, la misma que había visto en dibujos infantiles, en tarjetas de cumpleaños, en viejas notas dejadas sobre la nevera. ¿La vas a leer?, preguntó Javier, sentándose frente a mí. Todavía no lo sé, admití antes de abrirla. Quise saber cómo iba el caso. Lucía dice que todo avanza sin problemas, respondió. Alberto e Isabel se declararon culpables como parte del acuerdo. 3 años de prisión y restitución completa de lo que te robaron. Asentí. 3 años me parecían poco para alguien que había intentado destruirme. Pero Lucía me había explicado que, al menos así, evitábamos un juicio largo y público. ¿Y la restitución?, pregunté. Ya están haciendo los pagos desde hace un mes. Después de comer con Javier, me quedé sola con la carta. Durante 1 hora, la observé como si pudiera adivinar su contenido, solo con mirarla. Finalmente, la abrí. Querida mamá, sé que probablemente no quieras saber nada de mí después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. A medida que leía, mi corazón no se ablandaba. Al contrario, se endurecía. La carta estaba llena de justificaciones en problemas económicos, presión, el deseo de protegerme. Ni una sola vez admitía plenamente lo que había hecho. Ni una sola vez pedía perdón sin añadir un pero después. Espero que podamos reconstruir nuestra relación. Siempre fuiste una madre maravillosa, y sé que puedes encontrar en tu corazón el perdón para tu hijo que cometió errores. Llamaba meses de mentiras, documentos falsos y robo sistemático. Errores. Dejé la carta sobre la mesa y caminé hasta la ventana que daba al jardín donde Manuel y yo habíamos plantado rosales en nuestro primer aniversario. Esos rosales, ahora enormes, florecían cada primavera con una fuerza que me recordaba que la vida siempre encuentra la manera de renacer. ¿Qué harías tú, Manuel?, pregunté al aire. No obtuve respuesta, pero sentí que él me habría dicho lo mismo que siempre en Carmen: el perdón no significa olvidar, ni permitir que te vuelvan a hacer daño. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme solo
con mi victoria personal. La experiencia me había abierto los ojos a algo que seguramente pasaba más a menudo de lo que la gente admitía. Mujeres mayores manipuladas por sus propios hijos o familiares para quitarles lo que tenían. Recordé las palabras de Lucian Haas: sido víctima, pero también sobreviviente. Esa experiencia puede salvar a otras. Llamé a un arquitecto local, don Esteban, para que viniera a la finca. Le mostré la casa de huéspedes más pequeña, cerca de la entrada. Quiero convertirla en un refugio temporal para mujeres mayores que están siendo abusadas financieramente por sus familias. Le expliqué. Esteban me miró con sorpresa. Es un proyecto muy noble, doña Carmen. ¿Tiene experiencia en trabajo social? No, respondí, pero tengo experiencia en ser víctima y en sobrevivir. Durante las semanas siguientes, el proyecto se convirtió en mi nueva razón para levantarme. Carmen, contraté albañiles para renovar el edificio, instalamos sistemas de seguridad y adaptamos los espacios para que fueran cómodos, pero dignos. Lucía me puso en contacto con abogados especializados en derecho de mayores y también con trabajadoras sociales que conocían casos similares al mío. Muy pronto, la idea dejó de ser solo mía. Se convirtió en una red de apoyo. Javier, que venía cada pocos días, me ayudó en todo. Papá estaría orgulloso de ti, me dijo un día, mientras mirábamos a los obreros colocar nuevas ventanas. Siempre decías que él quería que usáramos nuestras experiencias para ayudar a otros. Y eso es exactamente lo que voy a hacer, respondí. Un mes antes de la apertura del refugio, recibí otra llamada de Javier. Mamá, Alberto Query. Verte. Su abogado llamó a Lucía. Dice que está en terapia y que quiere hacer las paces contigo. Antes de ser transferido a una prisión de mínima seguridad, me quedé en silencio unos segundos. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Creo que eres lo suficientemente fuerte para decidir, pero también creo que no le debes nada. Colgué y volví a leer su carta. Esta vez no sentí rabia. Sentí tristeza, pero no por mí, sino por él. Por el hombre en que se había convertido, por el hijo que había perdido. Me senté en mi escritorio y escribí mi respuesta a Alberto. He recibido tu carta y tu solicitud de visitarme. Después de mucha reflexión, he decidido que no es algo que pueda hacer en este momento. Tal vez algún día, cuando hayas demostrado con acciones reales, no solo con palabras, que has cambiado de verdad, podamos considerar una reconciliación, pero ese día no es hoy, y puede que nunca llegue. Esa es una consecuencia de las decisiones que tomaste, y es una responsabilidad que tendrás que cargar en ti. Deseo lo mejor en tu proceso de rehabilitación, pero ya no puedo ser parte de él. Doblé la carta, la metí en un sobre y se la di a Javier para que la enviara 3 días después. Mientras trabajaba en el jardín, vi el coche de Lucía entrar por el camino. Llevaba una sonrisa de oreja a oreja. Carmen, acaban de informarme que la restitución ha sido pagada en su totalidad. Los 200.0 euros que te robaron, más los gastos legales y daño. Todo ya está en tus cuentas. No era el dinero lo que más me importaba. Era la confirmación de que había recuperado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi autonomía y mi fe en mi propia fuerza. Lucía me abrazó. Gracias por confiar en mí y por ser lo suficientemente valiente para luchar. La finca, iluminada por la luz dorada del atardecer. Y pensé que Manuel, desde donde estuviera, sonreiría. La mujer que había entrado a aquel restaurante 3 meses atrás era una víctima. La que estaba aquí, ahora, era invencible. El invierno llegó a La Rioja con su luz pálida y sus mañanas cubiertas de niebla. Las vides dormían bajo un velo de escarcha, y el aire frío tenía ese olor limpio que solo existe en el campo. En la entrada de la finca, un nuevo cartel de madera, tallado por un artesano de Haro, se balanceaba suavemente al viento: Refugio Álvarez, hogar temporal para mujeres, mayo, res debajo, en letras más pequeñas, donde la dignidad y la independencia se recuperan. Me quedé frente a él unos segundos, sintiendo como un nudo me subía por la garganta. Nunca imaginé que, después de todo lo ocurrido,
estaría aquí, a punto de abrir las puertas para ayudar a otras mujeres que, como yo, habían sido traicionadas por quienes más querían. En el día de la inauguración amaneció frío pero soleado, como si el invierno quisiera regalarnos una tregua. Javier llegó temprano, cargando cajas con mantas nuevas y una cesta enorme de flores, para dar la bienvenida, dijo, dejando el ramo en la entrada del salón principal. Ann Lucía llegó poco después, acompañada de 2 trabajadoras sociales. En sus manos llevaba una carpeta con la información de las primeras 3 huéspedes. Carmen, hoy empiezas una nueva etapa. Y créeme, estas mujeres te necesitan más de lo que imaginas, me dijo, abrazándome a Ney a las 10 en punto. El primer coche se detuvo frente al refugio. Del asiento trasero, con la ayuda de una voluntaria, bajó doña Pilar, de 74 años, cabello blanco recogido en un moño bajo y una bufanda de lana tejida a mano. Sus ojos claros mostraban tanto orgullo como tristeza. Bienvenida, Pilar, le dije, tomándole las manos. Está casa, por el tiempo que la necesites. Ella sonrió débilmente. Mi hija cree que no puedo manejar mis cuentas. Vendió mi piso sin preguntarme y se interrumpió, conteniendo las lágrimas. No sabía dónde ir. Aquí nadie va a decidir por ti. Pilar, aquí recuperas el control. Poco después llegó doña Teresa, 80 acres, menuda y frágil, pero con una mirada de acero. La acompañaba su nieto Mayo R., que la había ayudado a escapar de un hermano abusivo que había vaciado sus cuentas bancarias. Gracias por recibirnos, me dijo el chico. No sabía dónde más acudir. Aquí estará segura, le aseguré. Y usted, Teresa, podrá descansar sin miedo. A la tercera huésped fue María Luisa, 69 acres, con un aire elegante a pesar de las circunstancias. Su caso me estremeció. Su propio yerno había falsificado su firma para pedir un préstamo con su casa como garantía. Me dijeron que usted entiende lo que es pasar por esto, me dijo al entrar. Lo entiendo demasiado bien, respondí, y por eso estoy aquí. En el resto de la mañana transcurrió entre presentaciones, recorridos por las habitaciones y tazas de chocolate caliente. El refugio, con sus paredes recién pintadas en tonos cálidos, sus alfombras nuevas y el olor a pan recién hecho que salía de la cocina. Parecía más una casa de familia que un centro de acogida. Ese era exactamente el objetivo. Mientras Teresa acomodaba sus cosas en una cómoda habitación con vistas a los viñedos, me detuve un momento en el pasillo. Escuché a Pilar reírse suavemente con María Luisa mientras compartían anécdotas. Quizás ni era una risa tímida, como si ambas hubieran olvidado que aún podían reír. Sentí un calor en el pecho. Era la confirmación de que todo el dolor que había pasado no había sido en vano. Por la tarde, reuní a las 3 en el salón principal, donde la chimenea crepitaba. Quiero que sepan, les dije, que este lugar no es solo un techo. Aquí nadie las va a tratar como incapaces. Aquí vamos a escuchar sus decisiones y a apoyarlas para que recuperen lo que es suyo. Pilar asintió, con lágrimas en los ojos. Yo pensé que lo había perdido todo, pero llegar aquí me ha devuelto un poco de esperanza. Teresa apretó mi mano. Cuando te arrebatan la confianza en tu propia familia, piensas que ya no puedes confiar en nadie. Pero verte a ti, Carmen, me hace pensar que todavía hay gente buena. No supe qué decir, solo las abracé, y en ese momento, el dolor que había arrastrado durante meses se transformó en una fuerza tranquila. Más tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos, Javier se acercó con 2 tazas de té. Hoy ha sido un buen día. Mamá, ha sido un día que no olvidaré nunca, respondí. Nos quedamos en silencio, mirando cómo el cielo se teñía de naranja y violeta. Yo pensaba en Manuel, en cómo habría sonreído al ver a la finca convertirse en un lugar de refugio, en lugar de ser vendida al mejor postor. Papá estaría orgulloso, dijo Javier, como si hubiera leído mis pensamientos. Yo también lo creo. En esa noche, cuando todo estuvo en calma, y las luces del refugio iluminaban suavemente el jardín, tomé mi diario y escribían hoy. Entendí que la verdadera justicia no está solo en ver castigados a quienes te hicieron daño, sino en tu libertad recuperada,
para devolver algo bueno al mundo. Las mujeres que llegaron hoy no son solo huéspedes, son recordatorios vivos de que la dignidad puede reconstruirse pieza a pieza. Cerré el diario y me quedé escuchando el silencio de la finca. Ya no era un silencio vacío como el que quedó después de la traición. Era un silencio lleno de promesas, de vidas que iban a recomenzar aquí, bajo este techón, y mientras el fuego de la chimenea seguía ardiendo, supe que mi historia todavía no había terminado. Han pasado 6 meses desde que el refugio Álvarez abrió sus puertas. En este tiempo han pasado por aquí 9 mujeres, cada una con su propia historia de dolor, de pérdida y poco a poco de recuperación. Algunas ya han regresado a sus hogares después de resolver sus problemas legales. Otras han encontrado nuevos lugares donde vivir. Sin miedo a la finca, se ha llenado de vida en risas, en la cocina, mientras se preparan comidas, conversaciones al atardecer, en el porche, el sonido de pasos tranquilos en los pasillos. A veces me detengo en medio de todo y pienso que, aunque nunca quise vivir lo que vivir, quizá esta fue la razón por la que sobreviví a esa traición, para transformar mi herida en un refugio para otros en una tarde de primavera. Mientras organizaba los archivos en mi despacho, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Carmen, necesito hablar contigo de algo delicado. Alberto quiere verte. Sentí un vuelco en el estómago. Ahora, Paracha. Su abogado dice que ha estado asistiendo a terapia en prisión y que quiere disculparse cara a cara antes de cumplir el último año de condena. Ann. Me quedé en silencio, mirando por la ventana hacia los viñedos. Parte de mí quería colgar el teléfono y no volver a tocar este tema. Otra parte, más tranquila y curiosa, quería saber qué diría si lo tuviera enfrente. ¿Qué opinas tú, Lucía?, pregunté. Opino que no le debes nada, pero también creo que si decides verlo, lo hagas desde tu fortaleza, no desde la herida. En esa noche no dormí bien. Caminaba de un lado a otro en mi habitación, recordando cada detalle, el momento en el que admitió haber vendido la finca, las firmas falsas, su mirada fría cuando me dijo que ya no tenía opción. Pero también recordé al niño que un día trajo flores silvestres para mi cumpleaños, al adolescente que ayudó a Manuel en las vendimias por la mañana. Tomé una decisión. Llamé a Lucía. Quiero verlo, Ann, una sola vez, pero aquí en la finca y no en la prisión. Quiero que sepa dónde está y que recuerde lo que intentó quitarme 2 semanas después. Una furgoneta oficial se detuvo en la entrada. Alberto bajó, escoltado por un funcionario. Había perdido peso, el pelo le crecía desordenado, y sus ojos tenían un cansancio distinto, no el del que conspira, sino el del que se enfrenta a sí mismo cada día. Mamá, comenzó, pero yo levanté la mano. Camina conmigo. Ann lo llevé por el sendero que rodea los viñedos, hasta el porche del refugio. Dentro, las mujeres charlaban, ajenas a quién era él. ¿Sabes qué es este lugar?, pregunté. Lucía me contó que ayudas a mujeres que han pasado por lo que tú pasaste, lo que tú me hiciste. Ann bajó la cabeza. Sé que no merezco tu perdón, Ann, solo quería decirte que lo siento, que todo lo que hice fue por mi bien. Lo interrumpí. No vuelvas a decir eso. Lo que hiciste fue por tu ambición, y aunque cumplas tu condena, el daño que causaste no se mide solo. Andy, lo sé, Annie. Pensado mucho en ello, en cómo arruiné nuestra relación. Me quedé mirándolo largo rato. Quizá algún día podamos hablar de reconstruir algo. Pero ese día no es hoy. Lo único que puedo decirte es que deseo que aprendas a vivir sin pisar a los demás. Él asintió, y por un instante creí ver en sus ojos un destello del hijo que recordaba. El funcionario se lo llevó, y yo me quedé en el porche, observando cómo la furgoneta se alejaba por el camino de grava. Ann, esa noche, reuní a todas las mujeres del refugio en la sala común. Les conté, sin dar demasiados detalles, que había enfrentado a la persona que me había causado más dolor. ¿Y cómo te sientes?, preguntó Pilar, que llevaba ya 3 meses con nosotros. Libre, respondí, porque hoy me di cuenta de que mi vida no depende de lo que él haga o diga. Depende solo de mí. Con el paso de los días, la rutina volvió. El refugio
siguió llenándose de historias y de segundas oportunidades. Un atardecer, mientras Javier y yo plantábamos nuevas flores junto al cartel de entrada, me dijo: «Mamá, has convertido una traición en un regalo para muchas personas». Lo abracé, sin decir nada. A veces, las palabras sobran. Han queridos amigos que habéis seguido mi historia, gracias por acompañarme hasta aquí, por cada minuto que habéis dedicado a escuchar y sentir conmigo. Esta no es solo mi historia, también es la de muchas personas que han tenido que luchar por su dignidad frente a quienes debían cuidarlas. Ahora quiero preguntaros algo. Si estuvierais en mi lugar, ¿habríais aceptado ver de nuevo a quien intentó destruir vuestra vida? ¿O habríais cerrado esa puerta para siempre? Os leo en los comentarios.